Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad teórica. Como siempre recordamos al inicio de estas sesiones, las realizamos sobre la base de la lectura del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, coescrita por Alberto Terrer y un servidor, precisamente en mi parte. Estamos en la tercera parte, el retorno. Habíamos visto las dos primeras, el sueño, la aventura experiencial, a lo largo de estas 31 sesiones pasadas, 31 o 32. Y hoy nos toca comenzar con el epígrafe Primeros logros, de la página 416 del libro regular. Y habíamos estado viendo en esta tercera parte, el retorno, bueno, pues el camino que una persona media realiza cuando, después de el desencanto producido por el mundo, frecuentemente en la madurez de la persona, pues decide que tiene que haber otro camino y comienza la búsqueda espiritual. Pues bien, comenzamos la lectura y comentario de este epígrafe. Primeros logros. Y dice así: las decisiones que tomas basadas en tu referencia emocional básica interna comenzarán poco a poco a cambiar tu experiencia de vida, compuesta de tu sentimiento general de la misma y de las vivencias particulares que tendrás a partir de ese momento. Esto es algo que cualquier estudiante de espiritualidad, a poco tiempo que lleve, una vez tomada la decisión de iniciar el camino, puede reconocer, porque realmente un cambio de mentalidad, por leve que sea, trae consecuente un cambio en tu experiencia de vida. Tu experiencia de vida se empieza a transformar. Primero internamente, en cuanto a ese proceso del pensamiento que veíamos en la pasada sesión, en cuanto a tus emociones y tus comportamientos, pero finalmente se traslada a tu experiencia vital. Empiezas a darte cuenta de que las cosas cambian a tu alrededor. Aún no eres plenamente consciente de que hay dos vías para ese cambio. Primera vía, que percibes los acontecimientos de forma diferente a cómo los percibías antes, aplicando el filtro de la información espiritual ahora, y eso te hace sentir mejor. Segunda, que empiezas a proyectar en esa modificación en tiempo real que realizas de tu planificación vital general previa, en esa modificación en tiempo real que realizas sobre los acontecimientos de tu vida, empiezas a comprobar que empiezan a cambiar, que ya no hay tantas desgracias, que no hay tantas contrariedades, que no surgen tantos inconvenientes, que no hay tantos accidentes leves, domésticos. No tienes esa mala suerte incrustada que sentías que tenías antes. Son dos vías en las que cambia tu experiencia vital. La comprensión de cómo opera el proceso del pensamiento responde a que entiendas claramente que este proceso no se refiere a poner una dosis de fe en lo que te estoy diciendo. No es una cuestión de fe, como exige el mundo que pongas en sus postulados, sino a poner en práctica ese proceso en tu vida diaria. Es científico, es un proceso de cambio con base en tu propia experimentación, para comprobar en primera persona qué ocurre
Tú mismo lo compruebas poniéndolo en práctica. La fe es absolutamente pasajera. Desde que escuchas el concepto procedente de la información espiritual hasta que tú mismo decides ponerlo en práctica, ahí dura la fe dogmática para pasar a ser un resultado de tu experiencia. Y entonces ya no es necesaria esa dosis de fe, sino que hay un logro, unos primeros logros. Esto refuerza la fe en el sistema de información espiritual, en el sistema de pensamiento del espíritu, para que sigas poniendo en práctica más conceptos, más significados, adquieras otros valores y sobrevengan nuevos logros. Solamente te sugiero que te conviertas en un pequeño laboratorio vital. Eso es un estudiante de espiritualidad, un pequeño laboratorio vital en el que vas probando la aplicación de los conceptos espirituales según los vas comprendiendo primero intelectualmente a diversos aspectos de tu vida diaria y vas comprobando, midiendo, apuntando, razonando los resultados que se producen. Este es el proceso de aprendizaje. Esos primeros logros experienciales te persuadirán de la bondad del experimento. El que no tenga buenos resultados no tiene nada más que volver a los postulados del mundo. Y hay gente que lo realiza. Seguramente es la mínima gente, dado que un pequeño porcentaje de la población inicia el camino espiritual. Sin embargo, hay otro pequeño porcentaje sobre ese pequeño porcentaje que de alguna manera no ha solucionado algunas cuestiones previas, algunos conflictos arraigados profundamente que le impiden siquiera la primera comprensión y aplicación de estos conceptos. Sí, ocurre muy minoritariamente, pero hay algunos que retornan al mundo. No es su momento, son los menos, también es cierto. La convicción personal de que el proceso de pensamiento, ese que describimos en la sesión anterior, un punto fundamental en la comprensión de la espiritualidad, funciona tal y como lo hemos descrito, será un recurso de aprendizaje extraordinario. La convicción personal de que el proceso de pensamiento funciona tal cual hemos descrito es un recurso de aprendizaje extraordinario que actúa como catapulta para establecer una base de certezas en ti, una base de certezas no dogmáticas, sino comprobadas por ti. Oye, esto funciona. Es que nadie me tiene que venir a decir ya si esto es una voladura o es una locura o es propio de personas que están desequilibradas. No, 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 no. Es que lo he comprobado, lo he puesto en práctica y ha funcionado y me siento mejor. Los primeros logros supondrán un proceso de reflexión crucial, precisamente porque percibirás, al principio débilmente, que te estás encaminando hacia lo que realmente es importante. Harás una reflexión en la que dirás, por fin estoy en un camino válido, y lo siento, por primera vez en mi vida siento que estoy en un camino válido, y no solo lo siento, sino que además funciona. ¿Qué mayor convicción, qué mayor certeza que la de comprobar tú mismo la veracidad de una información? Por contraposición a la gran avalancha propagandística del mundo que llevabas toda tu vida atendiendo y no te hacía feliz. De ninguna de las maneras te hacía feliz. Era todo una mera pantomima. Y ahora, en ese inicio de puesta en práctica de los primeros conceptos, te estás dando cuenta
La convicción que resultará de haber comprobado tú mismo esos primeros resultados supondrá para ti un anticipo de sensación de liberación. Por fin, aún no estoy liberado, acabo de empezar, pero estoy absolutamente extasiado con estos primeros pasos que estoy dando, porque funciona, porque por primera vez lo puedo comprobar por mí mismo, que cambia cómo me siento y transforma además lo que me acontece. Un anticipo de sensación de liberación, una brisa fresca que prenderá la mecha de la motivación para continuar con el proceso. Es otra de las maravillas del camino espiritual, que a cada paso que das surge una motivación para dar el siguiente paso. Y al darlo, por difícil que te parezca, el resultado establece otra nueva motivación para dar el siguiente paso. Y así es un proceso encadenado. En realidad, como dice un curso de milagros, lo que aparenta ser más difícil es dar el primer paso, porque luego todos los demás van encadenados en convicción de certeza proveniente de los logros de unos pasos a otros. La búsqueda continuará, cada vez más enfocada hacia el rastreo de las claves de aprendizaje del nuevo sistema de creencias, que tanto beneficio parece que reportará a tus sentimientos, que vaticina una transformación incipiente de tu vida. Luego hablaremos de que en este punto la gente que lleva ya pues unos meses y ha puesto en práctica y ha comprobado, le parece tan extraordinario que ahí se vuelan un poco en el sentido de decir, esto es maravilloso, esto es maravilloso. Entonces se sumergen completamente en información espiritual y ya para ellos no hay nada más. Y entonces eso tiene luego algunas consecuencias en el camino del aprendizaje que ya comentaremos y que adelanto que yo le llamo la no dualitis. Pero bueno, es un proceso absolutamente normal y es maravilloso vivirlo también. La búsqueda continuará cada vez más enfocada hacia el rastreo de las claves de aprendizaje del nuevo sistema de creencias. Quiero aprenderlo todo, porque esto funciona. Y entonces empiezo compulsivamente a leer libros y a aplicarlo y a convencer a los demás de que esto es maravilloso. Eso es algo normal, ocurre. Y comenzará una espiral virtuosa de búsqueda de la información, una espiral virtuosa, es decir, cada vez te va mejor, de búsqueda de la información que active el reflejo de tus propias verdades emocionales. Es que yo me identifico con esto, es que esto me es familiar además, todo esto que oigo me es familiar y lo aplico y digo, claro, es que esto va conmigo, es que me identifico con ello, es que profundamente aquí me descubro a mí mismo. Activa el reflejo de tus propias verdades emocionales, de tu referencia interna, que determina una nueva visión del mundo para ti. La forma en la que cambia tu percepción es diametral, es de 180 grados. Y decisiones alineadas con tu sentimiento profundo. Empiezas a sentir, por fin llevo el control de mi vida, por fin determino mi propio rumbo conforme a mis parámetros. Sentimiento profundo recién desenterrado, un nuevo comportamiento acorde con dichas decisiones y emociones, la experiencia renovada resultante de todo ello, la constatación de los logros en aumento, la convicción sobre la bondad del nuevo sistema de creencias basado en tu propio proceso experimental,
en el que vas comprobando que estos nuevos conceptos van funcionando. Y el refuerzo de motivación para continuar con el proceso de búsqueda de una nueva información y aplicación práctica de la misma a tu vida, cada vez más motivado con este proceso. Pues bien, aquí acaba el epígrafe primeros logros y pasamos a continuación inmediatamente a ver el epígrafe causa y efecto. Una de las primeras cuestiones que descubrirás al poner en práctica la nueva información alineada con tu referencia interna. ¿Por qué decimos que esta información espiritual está alineada con tu referencia interna? Bueno, porque te das cuenta. Cuando la empiezas a poner en práctica, esta información que parece contradecir, parece confrontar, parece poner patas arriba todos los planteamientos previos que habías recibido del mundo, por fin dices, es que esto va conmigo. Y además esa información te insiste. Siempre tienes que actuar conforme a tu referencia interna. Llegará un momento en el que puedas abandonar los textos espirituales y seguir tu propia referencia interna como una única guía válida. Una de las primeras cuestiones que descubrirás al poner en práctica la nueva información alineada con tu referencia interna resultante de la búsqueda será muy reveladora. Hay una primera cuestión que surge muy reveladora. Tu propia responsabilidad en tu experiencia de vida. Esto, además, es un concepto espiritual fundamental, que lo lees, pero luego descubres que es completamente cierto. Una responsabilidad que irás construyendo mentalmente, poco a poco, como absoluta. Lógicamente, estás acostumbrado a que el mundo te dice muchas de las cosas que ocurren son externas a ti, no puedes evitarlas. Has nacido en un entorno, tienes un físico determinado y tú dices que cierto es verdad, no puedo influir en ello y debido a ello soy una víctima del sistema, soy una víctima de la sociedad, soy una víctima de este mundo y por lo tanto debo exigir al mundo que me indemnice por todo aquello que me está haciendo. Eso es el mundo. El mundo en las últimas décadas ha tendido completamente orgulloso de ello hacia la cultura de la reclamación por todo. Te tropiezas con un adoquín mal colocado en la calle y pones una reclamación al ayuntamiento. Soy una víctima. Alguien tiene que pagar por esto que ha ocurrido. Eso es el mundo. Cuando inicias el camino espiritual, toda esta cuestión cobra una nueva dimensión y empiezas a comprender que la proyección de tu propia responsabilidad fuera de ti, otorgándosela al aspecto externo del mundo, sea lo que sea, es tu propia prisión. Y que según vas leyendo, escuchando de la información espiritual, el principio de responsabilidad, lo vas comprendiendo inicialmente en esa pequeña explicación teórica que se da de él. Pero luego vas aplicándolo en tu vida y vas viendo cómo recuperas el timón de tu propia experiencia vital. Entonces te das cuenta de la liberación, de la gran liberación que supone asumir la propia responsabilidad en toda tu experiencia vital y dejar de proyectar la culpa, la causa
de lo que te acontece en general en aspectos externos a ti, lo cual te esclaviza en la peor de las esclavitudes, aquella en la que además estás contento porque no te das cuenta de que cada vez eres más esclavo. La esclavitud clientelar. Hoy en día podemos observar esto precisamente con lo que ha ocurrido en 2020 y en 2021. Ha sido una inteligente maniobra para prolongar un tiempo más la esclavitud de la humanidad. La puesta en práctica de las conclusiones de lo que implica el proceso del pensamiento en tu experiencia pondrá de manifiesto de forma nítida cómo la actitud victimista procedente de la proyección de la causa de tus males sobre el mundo te impedía ver realmente que la celda en que creías estar la habías construido tú mismo. El proceso del pensamiento te dice: pensamiento, mentalidad, creencias, conceptos asumidos, sistemas culturales a los que te has adherido y asumido completamente, son causa de tus emociones. Tus emociones son causa de tu comportamiento. Y emociones y comportamiento son causa de tu experiencia final de vida. Con lo cual, tu experiencia final de vida es un efecto, una consecuencia de una causa que es tu mentalidad, tu sistema de creencias, tu sistema de pensamiento. Cambiándolo, comenzando el proceso de cambiarlo, empiezas a tener los primeros logros, pero empiezas a comprender cómo tenías la oportunidad de tomar el timón de tu propia vida, impidiendo que lo externo a ti dirigiese tu propia nave y recuperando tú el poder de llevarla. Te empiezas a dar cuenta de eso, del principio de responsabilidad. La introspección, esa exploración terapéutica que realiza cada uno mismo sobre todas aquellas decisiones que has tomado en tu vida de forma condicionada por la referencia externa. La introspección contribuye a que te representes claramente cómo la adopción de un sistema de creencias pernicioso, los programas malignos de tu disco duro, en ese símil que poníamos al explicar el proceso de pensamiento y cómo funciona la mente humana, ha ido configurando encadenadamente las mimbres de muchas de las circunstancias de tu vida actuales. E imaginémonos una persona que con 35 años, 40 años, pues está en el paro, deprimida, agobiada, culpabilizando al sistema del fracaso de su vida. Me habíais prometido que haciendo lo que vosotros decíais yo iba a encontrar la felicidad, un trabajo y una forma de ganarme la vida y un bienestar, y me habéis engañado y sois los causantes de que yo esté así, y sale a la calle con pancartas a manifestarse y se vuelve revolucionario y exige. Y si esa persona, cualquiera, no me estoy refiriendo a nadie en particular, cualquiera de nosotros hemos pasado por ese proceso. Si esa persona realizase
un minucioso, honesto y objetivo repaso de todo el conjunto de decisiones que ha ido tomando en su vida, por ejemplo, pues con 8 años en clase estar hablando con el amigo, sentarse en la última fila de atrás, no atender, no asistir a clase, en fin, juntarse con personas tóxicas, ceder a enjuiciar gratuitamente a los demás, acostumbrándose a ese proceso de proyección. Posteriormente, pues no tiene calificaciones suficientes para estudiar una carrera superior, y entonces, bueno, pues todo va encadenado, todo va encadenado. Esa persona puede decir, no, es que yo nací en un barrio que, fíjate, y mis padres cómo eran conmigo, y luego tuve una persona que me abusó, y luego mucha mala suerte, y claro, pero si dejas de ser selectivo con las causas a las que atribuyes tu situación en un determinado momento y empiezas a examinarlas con honestidad, te darás cuenta de que la situación en la que estás en cada momento, y más cuando tienes 35 o 40 años, ha dependido directa y exclusivamente de un proceso encadenado de decisiones que has estado tomando. Si eres honesto, si eres objetivo, si eres sincero. Es un proceso doloroso de introspección, es un proceso doloroso de examen, de atribución de la propia responsabilidad en tu experiencia vital. La persona que se considera una víctima acaba descubriendo que hay muchas otras personas que han nacido en entornos familiares, culturales, sociales, económicos, extraordinariamente extremos, y sin embargo han logrado todo aquello que se proponían, incluso con no el mejor componente de estructura mental y no el mejor componente de estructura física, de inteligencia y cuerpo, incluso no con el mejor. Entonces llega un momento en el que la gran ilusión de la proyección de la causa, la culpa y la responsabilidad de lo que te acontece en el exterior acaba cediendo y decayendo. En ese momento se derriban los muros de tu celda imaginaria y recuperas tu propio poder. Esta cuestión ha sido muy utilizada por los libros efectistas de autoayuda. Y es cierta. Lo que ocurre es que plantear esta cuestión directamente en la vida de una persona, sin el previo y profundo bagaje de una información espiritual coherente, sin ese proceso de primeros logros que te llevan a una completa convicción, sin la coherencia y la consistencia que proporciona como bloque absolutamente congruente la información espiritual, la autoayuda efectista pues acaba siendo habitualmente un libro más en tu estantería. Repetimos y seguimos. La introspección, esa exploración terapéutica sobre todas aquellas decisiones que has tomado en tu vida de forma condicionada por la referencia externa. Sí, no pasa nada, nunca es tarde para darse cuenta y elegir de nuevo. En función de qué tomas a partir de un momento determinado que adquieres conciencia de esto, tus nuevas decisiones. Contribuye a que te representes claramente como la adopción de un sistema de creencias pernicioso, el del mundo, el que no te hizo feliz, el que te llevó a la crisis vital, el que te desencantó, los programas malignos de tu disco duro en símil, ha ido configurando encadenadamente todas esas decisiones que has tomado a lo largo de tu vida, han ido configurando encadenadamente
los mimbres de muchas de las circunstancias de tu vida actuales. Digo aquí de muchas por no ser contundente. De todas. De todas. Una persona podría decir, ya, pero es que yo he nacido ciego. Pues efectivamente, aquí, en la comprensión de una vida física, podrías decir, pues efectivamente has nacido ciego. Eso es un gran condicionante. Pero la espiritualidad no te ofrece la consideración de el proceso de causa y efecto en una sola vida física. Te explica lo que ocurre en realidad. Alguien dirá, ¿y tú cómo sabes que eso es realidad? Bueno, recorre el camino y a ver qué es lo que ocurre. Claro, el camino hay que recorrerlo. Muchas personas no están preparadas para recorrerlo aún, porque no se han desencantado con el mundo, porque les parece coherente, porque están encantadas de seguir sus reglas. Son los protagonistas, incluso de la generación de esas reglas. Están en esa rueda. No hay problema, el desencanto llegará. En algún momento en esta vida o en otra, el desencanto llegará y los ojos se abrirán. Es así, todo está bien, no hay ningún problema. El caso es que tú estás aquí, en este momento. La comprensión de la ley de causa y efecto es asombrosa. Descubrir que tu sistema de pensamiento es causa directa de tu experiencia de vida es como recuperar la llave de tu celda que un día lanzaste al fondo del mar de la disociación mental y la proyección. Un día de esta vida o un día anterior a esta vida. Eso ya te lo explica la información espiritual. Tal y como he relatado en la primera parte, el sueño, la propuesta idea inicial que allí se encuentra descrita, yo le llamo el anclaje metafísico. Recordad que en las primeras sesiones de este curso de iniciación a la espiritualidad teórica, yo comienzo hablando directamente del universo, de Dios, de la causa incausada, de la generación de todo lo que percibimos. Alguien podría pensar, pues no sé si es adecuado que comiences a hablar de lo más complejo y lo más metafísico. Bueno, pues el libro de Durantia explica el por qué es conveniente empezar hablando de eso. Y yo seguí porque sentía, al haber comprendido de una forma sistemática el libro de Durantia, profundamente el por qué tenía que haber sido así, el por qué el libro de Durantia lo hace así, el por qué el resto de textos espirituales lo hacen de una forma bastante parecida y el por qué decidí hacerlo así yo. Esa propuesta idea de la primera parte, el sueño, le llamo el anclaje metafísico. Tal y como he relatado, repetimos, en la primera parte, el sueño, la propuesta idea inicial que allí se encuentra descrita sugeriría que la causa de tu experiencia de vida podría situarse en decisiones muy anteriores a tu vida física actual. Oye, es que yo he nacido tullido, es que yo he nacido con retraso mental, es que yo he nacido ciego o sordo o mudo o con esta enfermedad o con esta otra. Claro, la espiritualidad también te explica que eso sigue siendo tu responsabilidad. ¿Es un nivel de comprensión posterior? Sí, pero lo alcanzas. En cuanto llevas un tiempo en el camino espiritual, alcanzas también el nivel de consciencia suficiente para comprender tu propia responsabilidad, sentirlo profundamente, incluso cuando parece que ya has nacido tarado en esta vida, incluso en ese caso. En realidad, hubiera sido una decisión muy antigua y lejana, concerniente a tu deseo de vivir, tal como relatamos en la primera parte, tu propia aventura experiencial.
y realizar tu propio diseño de oscuridad y recreación de los opuestos. De todo esto hemos hablado al principio. Por eso este texto al principio parece tan, Dios mío, esto es incomprensible, esto es muy metafísico. Esta persona que ha escrito esto se ha volado, pero ¿de qué está hablando? Bueno, ahora es cuando ese relato cobra toda su dimensión, porque el haber escuchado y comprendido previamente el anclaje metafísico te permite ahora comprender perfectamente, por ejemplo, que el principio de responsabilidad abarca a decisiones que tú has tomado muy anteriores a tu actual experiencia vital. En realidad hubiera sido una decisión muy antigua y lejana, concerniente a tu deseo de vivir tu propia aventura experiencial y realizar tu propio diseño de oscuridad y recreación de los opuestos, sobre el personaje que actualmente representas en la piel de tu identidad fragmentaria material. Todas esas decisiones previas, al final, son una causa cuyo efecto son estas experiencias vitales. Esa comprensión es absolutamente liberadora, porque de esa comprensión de que eres responsable, incluso previtalmente, de cualquier circunstancia que estés viviendo, te permite darte cuenta de que simplemente tienes que volver a elegir para poder generar unas experiencias vitales siguientes, acordes, al menos a una conciencia de ser tú quien llevas el rumbo y abandonar la infantil, pueril e inmadura proyección de la causa de lo que te acontece, cual víctima y misericordia, hacia el mundo exterior. Decisión previa a tu experiencia vital, basada en el sistema de pensamiento oscuro resultante de lo que ya describimos como el proceso de separación. Ya he dicho, sin embargo, que la única explicación posible para que sigas prisionero de tus propios condicionamientos, es decir, de la oscura aventura experiencial, prisionero quiere decir que no sabes cómo salir, que te crees una víctima, que te crees una mota de polvo en el universo que no puede hacer nada por evitarlo. Eso es salir de tu propia prisión, abandonar esas creencias y restaurarlas por la verdad que es diametralmente opuesta, que eres parte del origen de todas las cosas, que eres divino, que eres pleno, que eres ilimitado. Ya he dicho, sin embargo, que la única explicación posible para que sigas prisionero de tus propios condicionamientos, repito, es decir, de la oscura aventura experiencial que estás viviendo, es que sigues tomando las mismas decisiones de separación, las mismas decisiones que tomaste cuando se inició esta subrealidad espaciotemporal habilitada para poder vivir la exploración de las posibilidades opuestas a tu naturaleza real. Esa primera decisión la sigues tomando en cada momento y esa es la verdadera causa de tu infelicidad. El no seguir la referencia interna que te indica cuál es tu naturaleza real, amorosa y amante. Seguir los dictados del mundo de supervivencia, reproducción, dolor, victimismo, dominio y poder.
Ya he dicho, sin embargo, que la única explicación posible para que sigas prisionero de tus propios condicionamientos, es decir, de la oscura aventura experiencial, es que sigues tomando las mismas decisiones de separación, falsa autonomía y realidad de los opuestos que tomaste en el primer momento. La idea de la responsabilidad absoluta sobre toda tu experiencia aparece ahora más clara en tu mente. Son decisiones encadenadas no solo de tu actual experiencia vital, sino de momentos previos. La espiritualidad la describe, esta idea de responsabilidad, este principio de responsabilidad lo describe en Un curso de milagros, texto en el que se basa mayoritariamente este curso de iniciación a la espiritualidad teórica. En términos no duales, en el sentido de la siguiente frase: nada le sucede a un hijo de Dios sin su consentimiento. ¿Cómo que no? Y esto que me acaba de venir esta persona y me ha insultado y me ha robado y me ha golpeado, y esto también lo he consentido. Bueno, en su momento tomaste las decisiones que habilitaron la planificación de experiencias vitales en las cuales la tónica común de acontecimientos fuese esta. Y esas decisiones las estás sosteniendo con base en la disociación mental inconscientemente en tiempo real. Dos componentes: decisión previa y sostenimiento de la decisión. Más inconscientes, sí, porque también decidiste olvidar que habías decidido. Muy complejo, sí, pero aquí está la espiritualidad para librarnos. ¿No habías concluido que el mundo no te llevaba a ningún lugar? ¿Esto te parece complejo? Avanza un poco, confía. El primer paso parece el más difícil, pero luego te das cuenta de que en realidad todo es una mera consecuencia de tus decisiones y se convierte poco a poco en un proceso que fluye de forma natural. Nada le sucede a un hijo de Dios sin su consentimiento. Tú deseaste vivir una aventura ficticia de independencia de tu creador. Él accedió por el máximo respeto a tu libre albedrío, que dimana de la naturaleza infinitamente amorosa de tu creador. Máximo respeto a tu libertad. ¿Cómo podría haber negado el Padre Universal la decisión de su Hijo cuando le creó en plena igualdad con él bajo el paradigma del amor infinito? Recordamos cuestiones explicadas en la primera parte. Estos dos niveles de acercamiento a la idea de la responsabilidad, el puramente mundano, fácilmente reconocible por cualquiera de nosotros que haya emprendido la búsqueda tras la rendición, y el segundo sentido, ultrametafísico, de la espiritualidad profunda. El principio de responsabilidad opera, porque deriva de la ley de causa y efecto, opera en todos los planos de la realidad, en todos los planos, niveles y aspectos de la realidad. Es el principio más importante y universal que hay, el de causa y efecto. Una primera comprensión son las dos vertientes para que se inicia en el estudio de la espiritualidad. Primera, mi situación actual depende en un porcentaje muy alto de decisiones que yo he tomado en esta vida. Segundo, en el otro porcentaje en el que no hay forma de achacar mi situación actual a las decisiones que he tomado en esta vida, se puede entender que se basa en decisiones que he tomado en momentos previos a esta vida. Ese es el otro sentido ultrametafísico de la espiritualidad profunda. Son dos polos opuestos,
de la misma línea de comprensión de la ley de causa y efecto universal, inesquivable de forma absoluta y permanente, tanto en el ilusorio mundo experiencial que estamos viviendo, como en la realidad existencial originaria de la que provenimos. Según vayas teniendo dicha ley causal y su inmediata consecuencia de la propia responsabilidad más presente en tu mente, según vayas teniendo conciencia de la ley de causa y efecto y por tanto de la responsabilidad propia en todo lo que te acontece, de forma consciente y vigilante, será una poderosa herramienta, un compañero fiel que te facilitará el camino que has tomado al emprender la búsqueda de tu naturaleza real. La clave maestra para el despertar de los sucesivos niveles de ensoñación, tanto los puramente físicos como los del resto del camino de retorno, transformando primero la pesadilla en un sueño feliz. Esta pesadilla estamos aquí viviendo, transformándola en un sueño feliz. Es feliz. ¿Cómo vas a ser feliz en este mundo? Y permitiendo finalmente que el gran productor de la obra, Padre Universal, ponga el punto final a la representación tras la noticia de los directores de que la obra está acabada. Designio de destino final de toda la aventura experiencial y cierre del gran escenario espaciotemporal. Concepto también ultrametafísico. Bien, acaba el epígrafe causa y efecto y nos da tiempo a ver el siguiente epígrafe llamado el cuestionamiento, un epígrafe también fundamental en los inicios y en todo el recorrido del camino espiritual. Y dice así, página 419. Una vez que has desencadenado el proceso descrito de sospecha, rendición, introspección, búsqueda, descubrimiento del régimen interior, primera comprensión del funcionamiento de la mente humana, a estos efectos, del inefable causal del sistema de pensamiento en tu experiencia. Estoy haciendo un recorrido de estos epígrafes de esta tercera parte, el retorno. De los primeros logros por las primeras pruebas y de la incipiente noticia de tu total responsabilidad por la axiomática ley de causa y efecto, una vez que todo esto lo has recorrido, inevitablemente asomará a tu mente el cuestionamiento generalizado. ¿De qué? Del mundo. El mundo te ha proporcionado un sistema de pensamiento en tu experiencia vital que hasta ahora ha sido el que has tenido profundamente arraigado. Y comienza, después de este periplo que acabo de describir, el proceso de cuestionamiento de todas las creencias que albergas, de todo lo que el mundo propone. Gracias a esto, el estudiante de espiritualidad, dicho de una forma épica, romántica, como de novela legendaria, es actualmente el último reducto consciente ante los acontecimientos mundiales de 2020 y 2021, gracias al cuestionamiento. ¿Cuál es la verdad
de la referencia externa del mundo que nos rodea? ¿Qué valor tiene repetir automáticamente las máximas comunes de las tradiciones culturales y familiares si ya has descubierto que no hacen más que prolongar tu agonía? ¿Cuáles son las razones últimas de la infelicidad generalizada de todo ser viviente? ¿Cuáles son los fundamentos de la evolución hacia una mejor experiencia individual y, por generalización, a un mundo mejor para todos? ¿Cuál es el verdadero propósito de mi propia existencia? ¿Qué soy y qué hago aquí? Una vez que has abierto el cofre de los tesoros del cuestionamiento, comenzarás a examinarlos detenidamente. Abres el cofre, empiezas a examinar todos esos conceptos que tienes arraigados detenidamente y a cuestionártelos. Con el asombro de un niño que recibe el regalo más esperado. Poco a poco, según vayas avanzando en la aún desconocida para ti aventura del retorno, te darás cuenta de que cada vez hay más margen para el cambio, para la dicha, para la satisfacción, el júbilo y la paz. Cada vez más margen. Cada vez irás descubriendo con mayor nitidez tus propias verdades, las verdades internas, las verdades que conciernen al sentido de la vida, de la mano de tu referencia interna, con tu rasero. Cada vez pondrás más nuevas ideas en práctica, aprendiendo a cuestionar todas aquellas que durante años has ido acumulando en tu disco duro y que nunca han funcionado. Cada vez entenderás con mayor profundidad que los comportamientos heredados por las dementes costumbres de nuestro mundo no han hecho más que arrojarte a la oscuridad. Los programas perniciosos, estereotipados, asumidos por todos, en algún momento acogidos por nuestro hardware, nuestro disco duro, que todos repetimos incansablemente en una multiplicidad de formas, pero todas con el mismo contenido, dejarán paso a la simplicidad de una filosofía nítida, consistente y congruente, poderosa por su inquebrantable uniformidad y convincente por sus resultados. Para ello, necesitarás llevar dicha nueva fortaleza de pensamiento a todos los aspectos de tu experiencia, poniendo patas arriba la superestructura del sistema de pensamiento heredado del mundo cultural, que ya intuyes obsoleto, baldío, enfocando con la linterna de la nueva forma de ver el mundo a todos los rincones de tu mente, de tu pasado, de tu percepción actual, transformando la visión de tu mundo conocido a cada nueva creencia externa que sustituyes por tu alineación con la referencia interna y comprobando en tu propia vida los resultados de esa nueva experiencia fresca y vivificante. Simplemente has comenzado a comprender que no puedes seguir actuando en contra de tu propia naturaleza. Y la búsqueda que sistematice el nuevo sistema de pensamiento, el del espíritu, el de la espiritualidad, alineado con tu sentimiento de paz en tu mente,
te lleva a replantearte su aplicación de forma incipiente a todos los aspectos de tu experiencia de vida. Y es de esta forma, con el cuestionamiento, cómo el estudiante de espiritualidad comienza un camino precioso. El camino que le llaman el proceso de aprendizaje. Un camino errático. Un camino en el que afrontas un gran reto. Dejar de lado tu falsa identidad, la identidad que adquiriste con el sistema de pensamiento del mundo. Gracias a la sublime gota de luz de consciencia en tu mente, que en la catarsis vital te permitió concluir que el mundo no te llevaba a ningún sitio útil. Y aquí comienza el precioso camino espiritual. Y aquí comienza una nueva vida, inacabable, eterna, en la que siempre está presente la motivación del reto de mejorar tu propia experiencia vital, sentirte cada vez mejor, con una mayor dicha, paz, más permanente, más profunda, más estable, en la que afrontarás retos extraordinarios hacia tu expansión de conciencia cada vez más ilimitada y el descubrimiento de realidades insondables en un camino hacia la eternidad, la absolutez y la infinidad. Prospector.